Hubo un día en que Hollywood la llamó y Audrey Hepburn no respondió. Las luces seguían encendidas, los estudios la esperaban, los directores repetían su nombre como un mantra de oro. Pero ella, la mujer que había transformado la elegancia en un lenguaje universal, decidió hacer algo que nadie entendió: desaparecer. No hubo escándalo, no hubo lágrimas, solo un silencio tan perfecto que parecía una decisión tomada por el alma, no por la razón. Porque Audrey, mientras el mundo la adoraba, empezó a sentir algo que nunca había sentido antes: un vacío sutil, como si la belleza que mostraba al mundo ya no le perteneciera. La fama, que un día fue un milagro, comenzó a pesar como un velo húmedo sobre los hombros. Y en medio de ese brillo que todos deseaban, ella descubrió su verdad más íntima. Había perdido el espacio donde respirar. Hollywood le ofrecía eternidad, pero lo hacía a cambio de su paz. Y Audrey eligió la paz. Así comenzó la fuga más silenciosa de la historia del cine. Una mujer, en la cima del mundo, decidió caminar hacia la sombra para recuperar la luz dentro de sí misma. Lo que nadie sabía era que esa decisión no fue un final, sino un renacimiento. Porque solo quien se atreve a abandonar el paraíso descubre quién es realmente. Y Audrey Hepburn, al alejarse de Hollywood, no perdió su mito, lo multiplicó. La fama llegó a la vida de Audrey Hepburn como una luz suave, casi tímida. No era un relámpago, ni una explosión. Era un resplandor cálido que parecía abrazarla después de años marcados por el miedo y la escasez. Hollywood la miró y creyó reconocer en ella algo que el mundo había perdido: pureza, inocencia, un tipo de gracia que no se podía fabricar. Al principio, Audrey pensó que esa luz era libertad. Creía que actuar era una manera de agradecerle a la vida por permitirle seguir aquí. Cada set era un santuario, cada personaje una oportunidad para sanar las sombras que la guerra había dejado en su interior. Pero la luz comenzó a cambiar. Lo que parecía un espacio abierto empezó a cerrarse sin que ella se diera cuenta. La industria exigía más películas, más apariciones, más perfección. Hollywood no buscaba a Audrey Hepburn, buscaba la imagen impecable que había construido a partir de ella, y lentamente la mujer detrás del mito empezó a desvanecerse. Había días en los que Audrey se sentaba sola en un rincón del estudio, observando a la gente pasar sin notar la leve tristeza que se formaba en su mirada. El maquillaje perfecto, el peinado preciso, la elegancia inalterable. Todo debía funcionar como un mecanismo impecable, incluso cuando su corazón se sentía agotado. Las agendas eran interminables: estrenos, entrevistas, sesiones fotográficas, compromisos sociales. Siempre rodeada de multitudes, pero rara vez acompañada de sí misma. Era la paradoja de su tiempo. Cuanto más famosa se volvía, más disminuía su espacio interior. Una noche, después de una gala repleta de aplausos, volvió a su habitación de hotel, encendió la lámpara y se miró en el espejo. La mujer que la observaba tenía los mismos ojos, pero una luz distinta, más tenue, más cansada. Se tocó la mejilla, como si buscara una respuesta que no encontraba, y murmuró apenas: ¿de verdad esto es para mí? No había nadie para escuchar esa pregunta, y quizá tampoco había nadie capaz de comprender que el aplauso, cuando se vuelve constante, puede transformarse en una prisión. Audrey empezó a percibirlo en momentos que el mundo interpretaba como gloria. Los flashes la rodeaban como un enjambre. Cada destello parecía robarle un fragmento más de silencio. Era como si su vida se estuviera convirtiendo en una imagen ajena, bonita, perfecta, pero ajena al fin. Hollywood quería que ella siguiera brillando, pero Audrey solo quería un respiro, un espacio pequeño para recordar quién era antes de que el mito la devorara. Desde afuera, su existencia parecía un cuento de hadas, pero por dentro, el brillo comenzaba a tomar la forma de una jaula dorada, hermosa, admirada, irrenunciable. Pero jaula. Ella sabía que si permanecía mucho más tiempo, su espíritu empezaría a apagarse en silencio. Y en ese silencio, en esas noches donde la ciudad se dormía y solo quedaba su respiración, nació por primera vez un pensamiento que parecía imposible: irse. No huir por miedo, sino marcharse para salvar lo poco que quedaba de su verdad. Hollywood no lo sospechaba, el público tampoco. Pero en el corazón de Audrey Hepburn,
La fuga más silenciosa de la historia ya había comenzado. Hollywood siempre ha sabido fabricar dioses. Sus estudios, brillantes por fuera, funcionan por dentro como un mecanismo rígido, preciso, inquebrantable. Un sistema que toma a una persona común y la transforma en un símbolo, pero a cambio de algo que pocos están dispuestos a entregar: su interior. Audrey Hepburn entró a esa máquina con la inocencia de quien cree que el talento basta para sobrevivir. Pero pronto entendió que en Hollywood no se trata solo de actuar. Se trata de sostener un mito, día tras día, sin fallar jamás. Los estudios decidían todo: qué debía vestir, cómo debía posar, qué entrevistas dar, qué palabras decir. Incluso sus silencios parecían coreografiados. La industria no dejaba espacio para el azar, y mucho menos para la vulnerabilidad. Parecía que la querían, pero lo que realmente querían era la versión de ella que ellos mismos habían creado. Ella era la figura perfecta, delicada, luminosa, impecable. Una musa que no podía tropezar, no podía estar triste, no podía envejecer ni fallar. La mujer real quedaba afuera del contrato. Los días en los estudios eran interminables. Escenas repetidas hasta el agotamiento. Cámaras que apuntaban como si quisieran capturar no solo la imagen, sino también la respiración. Cada gesto, cada parpadeo, cada sonrisa tenía que cumplir un propósito. Y Audrey, aunque profesional, empezaba a sentir que su vida quedaba reducida a una colección de tomas perfectas. El vestuario era hermoso, sí, pero también era una armadura, una capa más que la separaba de sí misma. Había momentos en los que, al ponerse un vestido para una escena, sentía que no se estaba vistiendo, sino camuflando. La fama le había dado un rostro, pero Hollywood se encargó de convertirlo en máscara. A veces, al final del día, mientras los técnicos apagaban las luces y los asistentes corrían de un lado a otro, Audrey se quedaba quieta, observando el set vacío. En ese silencio industrial, las paredes parecían susurrar algo que solo ella podía oír. No eres dueña de ti misma. Los ejecutivos discutían su imagen con la misma frialdad con la que elegían un ángulo de cámara. Para ellos, era un producto refinado, una mina de oro envuelta en seda, y aunque la trataban con cortesía, Audrey podía sentir ese peso invisible, el peso de ser vista como un ideal más que como una mujer. La presión no venía de un solo lado. La prensa, hambrienta de íconos, la seguía sin descanso. Fotógrafos escondidos tras automóviles, titulares que analizaban cada detalle de su figura, publicaciones que convertían su vida privada en mercancía. La celebraban, sí, pero la celebraban como se celebra un objeto brillante, sin preguntarse qué hay detrás del brillo. Y detrás del brillo, Audrey comenzaba a desmoronarse. Había días en los que, antes de grabar, respiraba hondo para mantener la calma. No por nervios, sino por la sensación de estar perdiendo algo esencial: su voz interior. Los productores la describían como perfecta, pero la perfección puede convertirse en prisión cuando se exige todos los días. Audrey lo sabía, pero no sabía aún cómo escapar de esa exigencia. La industria esperaba de ella una luz constante, pero ninguna luz permanece encendida sin descanso, y Audrey empezaba a sentir el costo de brillar más allá de sus fuerzas. La fábrica de los dioses no perdona la fragilidad, y sin embargo, esa fragilidad era lo que la hacía humana, lo que la hacía realmente hermosa. Pero Hollywood no buscaba humanidad, buscaba eternidad. Y la eternidad, cuando se intenta fabricar, suele destruir lo que toca. Fue en esa tensión silenciosa, entre el amor por el arte y el agotamiento emocional, donde Audrey comenzó a comprender que algo debía cambiar, que si seguía dentro de esa máquina perfecta, tarde o temprano dejaría de reconocerse. Hollywood seguía celebrándola, pero ella, en su interior, ya empezaba a preparar la huida. Hay un instante, tan silencioso que casi pasa desapercibido, en el que una vida entera empieza a cambiar de dirección. Para Audrey Hepburn, ese instante no ocurrió entre aplausos, sino en un lugar mucho más íntimo: el propio corazón. Durante años ella había sostenido el mito con una gracia impecable. Caminaba como si los pasos no pesaran, sonreía como si nada pudiera herirla, y miraba a la cámara con esa luz que parecía inagotable. Pero incluso las luces más hermosas se cansan cuando iluminan para todos menos para sí mismas. El quiebre llegó sin un gran evento,
sin drama, sin titulares. Fue una acumulación de pequeños dolores, como gotas que caen en el mismo lugar hasta formar una grieta invisible. Una mañana, mientras se preparaba para una filmación, Audrey levantó la mirada y vio su reflejo en el espejo del camerino. Era su rostro, sí, pero no su vida. Había en sus ojos una sombra delgada, la huella de un cansancio que no tenía que ver con el cuerpo, sino con el alma. Era la sombra de alguien que ha entregado demasiado y ha guardado demasiado poco para sí misma. Esa mañana, su maquilladora le preguntó si estaba bien. Audrey sonrió con educación, la misma sonrisa que todos conocían, pero ese gesto, tan perfecto, le dolió, porque entendió que la sonrisa se había convertido en una obligación, no en una verdad. En el rodaje, las cámaras giraban como siempre. La escena era impecable, la interpretación, magistral. Pero cuando el director gritó, «Corte», Audrey sintió que algo dentro de ella se quebraba con una delicadeza casi cruel, como si una parte de su espíritu hubiese decidido retirarse del espectáculo. Ella sabía disimular. Había vivido suficiente dolor en su infancia como para saber guardar silencio. Pero este silencio era distinto. No era protección, era ausencia. Los días siguientes fueron una sucesión de momentos extraños. Miradas perdidas, respiraciones más profundas, una sensación persistente de que estaba interpretando un papel incluso fuera del set. Cada vez que alguien la llamaba Audrey Hepburn, sentía que el nombre pertenecía al mundo, pero no a ella. Una tarde, durante una sesión de fotos, el fotógrafo le pidió más emoción. Audrey intentó ofrecérsela, pero por primera vez, la emoción no llegó. Es como si algo dentro de ella hubiera cerrado una puerta. El fotógrafo insistió. Audrey bajó la mirada. Y en ese gesto mínimo, casi imperceptible, se escondía una verdad enorme. Se estaba apagando por dentro. El punto de quiebre real llegó esa misma noche. Estaba sola en su apartamento, rodeada de guiones, premios y flores marchitas. Encendió una lámpara pequeña y se sentó en el suelo, abrazando sus rodillas, como si buscara refugio en sí misma. El silencio llenó la habitación como una marea lenta. Y allí, sin testigos, Audrey lloró. No era un llanto desesperado, sino un llanto suave, contenido, de alguien que entiende que ha llegado al límite. No lloraba por la fama, ni por las exigencias, ni siquiera por las pérdidas del pasado. Lloraba por algo más profundo, por la distancia que se había creado entre ella y su propia esencia. En ese suelo silencioso, entre sombras y lámparas tenues, Audrey tuvo la revelación que cambiaría su vida. Estaba viviendo hacia afuera, cuando lo único que necesitaba era volver a vivir hacia adentro. Hollywood seguía pidiéndole luz, pero ella ya no tenía más que ofrecer sin destruirse. Fue entonces cuando una frase cruzó su mente, clara como una campana leve. No quiero perderme en lo que el mundo espera de mí. Ese pensamiento, tan simple y tan honesto, fue el verdadero inicio de su fuga. No una huida precipitada, sino un despertar, un acto de supervivencia espiritual. A partir de ese día, Audrey dejó de preguntarse qué quería Hollywood de ella y comenzó a preguntarse qué quería ella de la vida. Y por primera vez en muchos años, la respuesta no estaba en el cine, ni en los vestidos, ni en los aplausos. Estaba en el silencio, en la libertad, en recuperar el derecho a ser una mujer completa, no solo un mito. Ese fue el momento de quiebre, el instante en que una estrella, antes de extinguirse, decide convertirse en ser humano otra vez. No existe un día exacto en los registros de la historia. No hay una fecha marcada en calendarios ni titulares que lo anuncien. Pero sí existió un instante tan frágil como un suspiro, en el que Audrey Hepburn decidió dejar atrás el mundo que la había convertido en mito. Fue una mañana tranquila, sin cámaras ni compromisos, en la que el sol entraba por la ventana con la misma suavidad con la que ella deseaba vivir. Audrey despertó temprano, pero no por exigencias del estudio. Era su cuerpo quien la llamaba, como si una parte silenciosa de su interior hubiera acumulado fuerza para hablar por primera vez. Caminó por el apartamento en silencio, descalza, dejando que el aire fresco rozara su piel como una caricia. Había una sensación extraña en el ambiente, una mezcla entre alivio y duelo, como cuando una puerta está a punto de cerrarse para siempre. Encendió la cafetera y se sentó junto a la ventana.
Las calles de Los Ángeles parecían avanzar sin alma, como si todo estuviera demasiado lejos de la vida real. Audrey observó el movimiento de la ciudad y sintió, con una claridad casi dolorosa, que ya no pertenecía a ese ritmo. La fama la había llevado a las alturas, pero nunca le enseñó a aterrizar. Y ahora, después de años en los que su identidad había sido moldeada por otros, por contratos, por guiones, por expectativas, Audrey comprendió que el precio había sido demasiado alto. Había dado todo. Demasiado. Ese día, tenía una reunión con los productores. Grandes proyectos, nuevos papeles, promesas de premios. Un futuro que cualquiera consideraría perfecto. Ella llegó puntual, como siempre. Los ejecutivos hablaban con entusiasmo, enumeraban cifras, estrategias, fechas. Audrey los escuchaba, pero en su interior ocurría algo completamente distinto. No oía palabras, oía ruido. Ruido que se superponía a sí mismo hasta convertirse en una marea que no la dejaba respirar. Cuando la reunión terminó, uno de los productores le preguntó: ¿Estás lista para el siguiente paso? Audrey sonrió con educación, pero esa sonrisa ya no pertenecía a Hollywood, pertenecía a la despedida. Al salir del edificio, se detuvo un momento frente a la puerta giratoria. La brisa cálida le movió el cabello y por primera vez sintió que el viento no venía hacia ella, sino que la invitaba a irse. Caminó hasta su coche con pasos lentos. Encendió el motor, pero no regresó a casa. Condujo sin dirección, dejando que las calles la llevaran hasta que, casi sin darse cuenta, llegó a las colinas desde donde se veía toda la ciudad. Ahí estaba Hollywood, extendiéndose como un espejismo brillante, un lugar que había amado, que la había hecho soñar, pero que también la estaba consumiendo. Audrey respiró hondo. El aire olía a libertad y a miedo, a comienzos nuevos y finales necesarios. Y entonces lo dijo en voz baja, como quien hace un pacto consigo misma: se acabó. Aquí termina esta parte de mi vida. No fue un acto impulsivo, fue un acto de lucidez. El reconocimiento de que la fama, por más luminosa que fuera, no podía darle lo que ella necesitaba de verdad. Paz, autenticidad, silencio. En los días siguientes, tomó decisiones rápidas y tranquilas. Canceló proyectos, rechazó guiones millonarios, guardó en cajas los vestidos que ya no quería usar, escribió cartas cortas agradeciendo oportunidades que nunca volvería a aceptar. Y casi sin ruido, casi sin que la industria lo notara, Audrey Hepburn se preparó para desaparecer del mapa del cine. Lo sorprendente es que no hubo tristeza. Había melancolía, sí, pero también una serenidad profunda, una certeza que se siente solo cuando uno está regresando a casa, aunque todavía no sepa dónde está esa casa. Compró un billete de avión a Suiza. La noche antes de partir, apagó todas las luces y se quedó de pie en medio de la habitación, mirando la ciudad que la había convertido en leyenda. No lloró, no dudó, solo susurró una frase que, sin saberlo, resumiría toda su vida futura: quiero ser libre para ser yo. Al día siguiente, Audrey Hepburn dejó Hollywood, y con ese gesto silencioso, comenzó la metamorfosis más hermosa de su existencia: convertirse en la mujer que siempre había querido ser, fuera de la pantalla, fuera del ruido, fuera del mito. Suiza no era un destino elegido al azar, era un refugio, un lugar donde el silencio tenía textura, donde el tiempo parecía caminar más lento y donde nadie esperaba nada de ella. Cuando el avión aterrizó en Ginebra, Audrey Hepburn sintió algo que hacía años no sentía: ligereza. El aire frío la envolvió como un manto nuevo. No había fotógrafos, no había productores, no había luces. Solo una mujer, pequeña y frágil en apariencia, pero con la determinación tranquila de quien ha tomado la decisión correcta. Desde el aeropuerto viajó en coche hacia Tolochenaz, un pequeño pueblo rodeado de colinas verdes y casas que parecían dibujadas a mano. A cada kilómetro que se alejaba de la ciudad, la tensión invisible que había cargado por años se deshacía un poco más. Cuando llegó a la casa que había comprado discretamente, abrió la puerta y respiró hondo. El piso crujió bajo sus pasos. Las ventanas miraban hacia un jardín simple, todavía sin flores, pero lleno de posibilidades. Audrey apoyó la mano sobre la madera de la mesa y sintió, con un estremecimiento suave, que estaba tocando su vida real por primera vez. Los primeros días fueron extraños. El silencio,
tan abundante, parecía casi un visitante nuevo. Audrey se sorprendía escuchando sonidos que en Hollywood jamás había oído. El viento filtrándose entre las ramas, el goteo de la lluvia, el lejano tintinear de las campanas de una iglesia. Pequeñas melodías que la reconectaban con algo que había perdido mucho tiempo atrás. Practicó la rutina más sencilla que podía imaginar. Levantarse temprano, preparar café en una taza gastada, caminar por el jardín, leer junto a la ventana. Gestos mínimos, pero que la devolvían poco a poco a su centro. Una tarde comenzó a sembrar flores. Sus manos, habituadas al maquillaje y las joyas, se hundieron en la tierra fría. Sintió la textura húmeda entre los dedos y comprendió que estaba tocando algo más que un jardín. Estaba tocando el presente. Estaba tocando la vida que había decidido recuperar. Los vecinos la saludaban con una simplicidad encantadora. Para ellos no era una estrella, era la señora Hepburn, la mujer del pelo recogido que paseaba con su perro y compraba pan en la boulangerie del pueblo. Esa normalidad la sanaba. Le devolvía una identidad que no dependía del cine ni de la perfección. Sus días eran tranquilos, pero dentro de esa tranquilidad se gestaba un renacimiento. Audrey comenzó a escribir en un cuaderno, anotando pensamientos sueltos, deseos que nunca se había permitido sentir, ideas sobre lo que significaba ser feliz después de haber sido venerada por el mundo. En una de esas páginas escribió una frase que resumía todo. Quiero una vida pequeña, pero verdadera. Y esa vida comenzó a formarse lentamente, como una flor que abre sus pétalos sin prisa. Suiza la transformó de formas sutiles. Su respiración se hizo más profunda, sus movimientos más lentos, la expresión de su rostro más serena. Había dejado de actuar, había dejado de sostener un personaje, y en esa desnudez emocional, Audrey descubrió una belleza distinta, la belleza de no ser vista. Por las noches, se sentaba junto a la chimenea y observaba el fuego consumir la madera. Ese fuego, cálido y humilde, era el opuesto perfecto del fuego impaciente de Hollywood. Aquí el calor no exigía nada, solo acompañaba. Y Audrey dejó que esa calma entrara en ella como un bálsamo. Con el paso del tiempo, la casa se llenó de flores, de risas de sus hijos, de pasos que no temían correr por los pasillos. Su hogar se convirtió en un abrazo diario, en una confirmación silenciosa de que la decisión de marcharse había sido, más que un acto de valentía, un acto de amor propio. En Suiza, Audrey no renunció a su fama, la trascendió. Dejó de pertenecer al mundo para pertenecer, al fin, a sí misma. Lo que nadie sabía era que este renacer en calma sería la semilla de la mayor transformación de su vida. La mujer que había sido venerada por su belleza estaba a punto de descubrir que su verdadera misión no era ser admirada, sino ser útil. En Suiza, lejos del ruido y de los reflectores, Audrey Hepburn descubrió un papel que nunca buscó, pero que terminó siendo el más profundo y honesto de su existencia: ser madre. No había guiones, no había cámaras, no había vestuario. Solo una mujer, 2 hijos y una vida pequeña que se desplegaba como una película hecha de gestos cotidianos. Durante años, el mundo había visto en Audrey una figura etérea, una mezcla de gracia, fragilidad y luz. Pero nadie había visto, ni podría haber imaginado, la intensidad con la que vivía la maternidad. Para ella no era un rol más, era la oportunidad de reparar silencios, de recuperar la ternura que la guerra le había arrebatado, de ofrecerle a alguien más la seguridad que ella misma había deseado en su infancia. Cada mañana preparaba el desayuno, acompañaba a sus hijos a la escuela, los escuchaba hablar de cosas sencillas, como si esas pequeñas historias fueran tesoros que necesitaban ser guardados con delicadeza. Audrey no tenía prisa. Había pasado demasiados años corriendo detrás de agendas imposibles, y ahora permitía que su tiempo se moviera con la misma suavidad que sus pasos por la casa. A veces, cuando los niños jugaban en el jardín, se quedaba observándolos desde la ventana. La luz suiza caía sobre ellos con una claridad tierna, y en esos momentos, Audrey sentía que estaba viendo la vida verdadera, no la vida inventada por los estudios. La risa de sus hijos tenía el poder de suturar heridas que nunca había nombrado. Cada mamá que escuchaba era un poema breve que le recordaba que el amor también podía ser simple. Ella misma lo dijo alguna vez, en una confesión que pasó desapercibida para la prensa.
El mayor éxito de mi vida son mis hijos. No un Oscar, no un vestido icónico, no una portada de revista. Sus hijos. Era curiosa la transformación. Mientras el mundo seguía analizando cada ángulo de su estilo, cada gesto suyo en la pantalla, ella se movía por su cocina con el cabello recogido, vestida con ropa cómoda, cantando en voz baja mientras preparaba la comida. La diosa se había convertido en mujer, la leyenda en madre, y contra todo pronóstico, esos eran los momentos en los que brillaba más verdaderamente. Había noches en las que se sentaba junto a la cama de sus hijos, leyéndoles cuentos hasta que se dormían. La escena era simple, pero en esa simplicidad había una belleza que Hollywood jamás podría recrear. El amor no necesitaba guiones, la ternura no necesitaba dirección. El silencio entre una página y otra era más sagrado que cualquier aplauso. La maternidad también le enseñó a escuchar, no solo a los niños, sino a sí misma, a reconocer cuando el corazón le pedía descanso, cuando necesitaba estar en casa, cuando la vida la llamaba a ser más humana y menos símbolo. Sus amigos cercanos lo notaban, la forma en que su mirada se suavizó, la tranquilidad con la que caminaba, la ausencia de esa tensión invisible que había marcado sus años en Hollywood. Ser madre la había transformado desde adentro. Le había devuelto algo que creía perdido, la posibilidad de pertenecer a un lugar sin estar obligada a representar nada. Aún así, había días en los que recordaba su vida anterior, no con nostalgia, sino con una especie de distancia agradecida. Todo aquello había sido importante, sí, pero ahora era diferente. Ahora su vida tenía raíces, tenía horarios pequeños pero reales, tenía risas inesperadas, tenía abrazos tibios al final de cada día. Fue en ese entorno íntimo donde comenzó a surgir una inquietud nueva, la necesidad de devolver algo al mundo, no desde la pantalla, sino desde la compasión. La maternidad fue el puente. A través de sus hijos, Audrey entendió lo que significaba proteger, cuidar, sostener la fragilidad humana. Y esa comprensión, tan emocional como silenciosa, encendería en ella una fuerza que cambiaría el rumbo de su existencia. Porque cuando uno aprende a cuidar lo pequeño, también aprende a ver el dolor de lo grande. Y así, sin darse cuenta todavía, Audrey Hepburn se estaba preparando para convertirse en algo que nadie esperaba de ella. Una voz para los que no tenían voz. La vida en Suiza le había devuelto la paz. Pero esa misma paz abrió dentro de Audrey un espacio nuevo, un silencio tan profundo que comenzó a revelar preguntas que antes no podía escuchar. El mundo parecía estar lejos, pero su conciencia no descansaba del todo. Había vivido la guerra en su infancia, había sentido el hambre y el miedo, y aunque Hollywood había logrado cubrir esas cicatrices bajo capas de glamour, las heridas seguían ahí, adormecidas, pero vivas. Una tarde de invierno, mientras escuchaba la radio en la cocina, una noticia breve interrumpió la música. Una hambruna devastadora estaba golpeando África Oriental. No había imágenes, solo la voz del locutor, seca, distante, inquietante. Audrey dejó de cortar verduras y levantó el rostro. Algo dentro de ella se tensó, como si una cuerda antigua hubiera sido tocada. Al día siguiente, vio por primera vez las fotografías en el periódico. Niños con cuerpos frágiles, miradas opacas, manos extendidas hacia nada. El aire pareció escapársele del pecho. Esas imágenes no eran nuevas en el mundo, pero en ella despertaron un eco que venía de muy lejos, de una niña que había pasado hambre en los Países Bajos y que sabía perfectamente lo que era esperar un pedazo de pan como si fuera un milagro. Se quedó largo rato observando esas fotos. No lloró. El dolor era tan profundo y tan reconocido que las lágrimas habrían sido insuficientes. Lo que sintió fue una llamada, un llamado que no provenía del exterior, sino de la memoria de su propia vulnerabilidad. Esa noche no pudo dormir. Mientras sus hijos descansaban, salió al jardín y se quedó mirando el cielo oscuro. La nieve comenzaba a caer y cada copo parecía disolverse antes de tocar el suelo. En ese silencio blanco, Audrey entendió algo que no había querido aceptar. Su vida tranquila era hermosa, pero no era completa. La paz no basta cuando el mundo arde. Pasaron los días y la inquietud se intensificó. Audrey buscó más información, leyó informes, preguntó a organizaciones locales. Cuanto más sabía, más imposible le resultaba quedarse inmóvil.
Había pasado media vida siendo mirada. Tal vez había llegado el momento de mirar ella también, de ver verdaderamente. Un amigo cercano, al notar su preocupación, le habló de UNICEF. Audrey escuchó ese nombre como si fuera la respuesta que llevaba semanas buscando. No era una casualidad, era una convergencia. Había sido una niña protegida por esa misma organización durante la guerra. UNICEF le había salvado la vida antes de que el mundo supiera pronunciar su nombre. Ahora, décadas después, la historia parecía pedirle devolver esa deuda. Pidió una reunión. UNICEF, sorprendido, la recibió con entusiasmo. Pero Audrey dejó claro desde el principio: no quiero ser solo un rostro, quiero ver, quiero estar ahí. La miraron con escepticismo al principio. Muchos pensaban que sería como otros famosos, dispuestos a posar para fotos, pero no a caminar sobre tierra seca, ni a escuchar llantos, ni a enfrentar la crudeza del sufrimiento. Pero Audrey no era como los demás. Ella venía del dolor, venía del hambre, venía del miedo, y sabía reconocerlos. La primera vez que viajó a una zona en crisis, su corazón se tensó con la misma fuerza que cuando era niña. Vio niños demasiado débiles para levantar la cabeza, madres sin voz, pueblos completos consumidos por el polvo y la desesperanza. Pero no se quebró. Se acercó, tomó manos, abrazó cuerpos frágiles, se agachó para mirar a los niños a los ojos, como si cada uno de ellos fuese una historia sagrada. Los voluntarios quedaron desconcertados. No era Audrey Hepburn la estrella, era Audrey Hepburn la mujer que se arrodillaba en el barro para alimentar a un niño, la mujer que compartía silencios con una madre que había perdido todo, la mujer que entendía, de manera visceral, que la compasión no es un gesto, es un compromiso. Ese viaje fue el verdadero despertar, porque en medio del sufrimiento, Audrey no encontró desesperación, encontró propósito, y ese propósito, profundo, luminoso, irrebatible, se convertiría en la misión más importante de su vida, la misión que transformaría a una leyenda del cine en un símbolo eterno de humanidad. Cuando Audrey Hepburn se unió oficialmente a UNICEF, el mundo la miró con curiosidad. Algunos pensaron que sería un gesto simbólico, una colaboración breve, una extensión elegante de su imagen pública. Nadie imaginaba que, en realidad, Audrey estaba entrando en el capítulo más exigente y más luminoso de su vida. Tenía casi 60 años cuando emprendió su primer viaje humanitario. La edad en la que muchos buscan descanso, ella decidió volver a caminar hacia el dolor del mundo. Pero no con ingenuidad ni con vanidad, sino con la claridad de quien sabe exactamente por qué está ahí. Su primer destino fue Etiopía. El calor era insoportable, el aire denso, la tierra seca hasta parecer quebrada por la desesperación. Pero Audrey no se detuvo. Caminó entre tiendas improvisadas, habló con médicos agotados, escuchó los relatos de madres que habían perdido a varios hijos en cuestión de días. Lo que más la impactó no fueron las cifras, que ya eran terroríficas, sino los ojos de los niños. Ojos demasiado grandes para cuerpos tan frágiles, miradas que pedían algo que no sabían nombrar. Audrey se agachaba a su altura, les sostenía la mano, les murmuraba palabras que ellos no entendían pero cuyo tono reconocían. Ternura. Los voluntarios la observaban con asombro. No había cámaras acompañándola, no había micrófonos. A veces rechazaba que la filmaran. No vine a ser vista, vine a verlos a ellos. Y los veía. Los veía con una profundidad que solo puede tener alguien que también conoció el hambre. En ocasiones, las escenas eran demasiado duras. Un niño que no sobrevivía a la noche, una madre que lo sostenía sin lágrimas porque ya no le quedaban, un hospital abarrotado sin medicinas suficientes. Audrey retrocedía unos pasos, respiraba hondo, cerraba los ojos, no para huir, sino para encontrar fuerza. Ningún ser humano debería ver esto, dijo una vez, pero si lo veo, tengo la obligación de contarlo. Y eso hizo. Viajó a Sudán, Somalia, Bangladesh, Vietnam, Honduras. Cada viaje un golpe, cada viaje un renacimiento. Se sentaba en el suelo junto a niños desnutridos. Compartía agua con familias que no tenían nada. Aprendía sus nombres, sus historias, sus silencios. No había en ella ni rastro de la estrella de Hollywood. Solo quedaba la mujer que entendía el dolor del mundo como una resonancia de su propia historia. Su voz, antes asociada a papeles icónicos, se convirtió en un arma poderosa.
Ante la ONU, ante gobiernos, ante medios internacionales, Audrey hablaba sin adornos, sin diplomacia, sin temor a incomodar. El hambre no es un desastre natural, dijo en un discurso que se volvió emblemático. Es obra de los seres humanos, y por tanto es responsabilidad nuestra detenerlo. Cada palabra suya llevaba el peso de lo que había visto. Los líderes escuchaban a una mujer que no hablaba por fama, sino por urgencia moral. Una mujer cuya autoridad provenía no de premios ni de películas, sino del barro en sus zapatos y de los niños que había cargado entre los brazos. Su salud, sin embargo, comenzó a deteriorarse. Los viajes eran largos, las condiciones extremas, las emociones devastadoras, pero Audrey se negaba a detenerse. Si un niño aguanta, yo también puedo, decía. Su última misión fue a Somalia, un país desangrado por la guerra y la hambruna. Allí, rodeada de caos y silencio mortal, Audrey sintió que su corazón no podría soportarlo mucho más. Pero aún así se quedó. Aún así sostuvo manos, aún así acarició frentes febriles, aún así regaló sonrisas suaves como si esas sonrisisas pudieran recomponer un poco el mundo. Cuando regresó a Suiza después de ese viaje, ya estaba enferma. Su cuerpo, tan delgado y sensible, había absorbido más dolor del que podía contener, pero ella no lamentó nada. Había entregado la parte más valiosa de sí misma a quienes más lo necesitaban. UNICEF, décadas después, sigue repitiendo una frase: antes de Audrey teníamos apoyo, después de Audrey teníamos un corazón. Y así, en las regiones más olvidadas del planeta, donde su nombre quizá nunca se pronunció, la luz que dejó sigue viva, como un faro silencioso que recuerda que la verdadera belleza no está en ser admirado, sino en aliviar el sufrimiento de otro. Cada viaje humanitario dejaba en Audrey una marca profunda. Su espíritu se fortalecía, pero su cuerpo, delicado desde la infancia, comenzó a mostrar señales de fragilidad. Sin embargo, ella parecía no percibirlo. O tal vez lo percibía, pero no le importaba. Había visto demasiado sufrimiento para preocuparse por su propio cansancio. A su regreso de Somalia, el desgaste físico era evidente. Sus amigos notaron que caminaba más lento, que respiraba con mayor esfuerzo, que la energía que antes irradiaba en silencio ahora temblaba como la llama de una vela en la noche. Pero Audrey no hablaba de dolor. Nunca lo hizo. Su interés seguía puesto en los niños que había conocido, en las madres que la habían abrazado como si la esperanza tuviera forma humana. Cuando le preguntaban cómo se sentía, respondía con una sonrisa tranquila: estoy bien. Ellos son los que necesitan cuidados, no yo. El diagnóstico llegó como un susurro triste: cáncer avanzado. Una enfermedad silenciosa que había crecido mientras ella recorría países devastados, sin que nadie, ni siquiera ella, lo notara. La noticia golpeó a quienes la amaban, pero Audrey la recibió con una serenidad que desconcertaba. No había rabia, no había protesta, solo una aceptación suave, como si lo único que le preocupara fuera tener tiempo suficiente para despedirse del mundo a su manera. Decidió regresar definitivamente a su hogar en Tolochenaz. Suiza, una vez refugio, se convirtió en santuario. Las montañas blancas, los prados tranquilos, el sonido distante de las campanas, todo parecía prepararse para acompañarla en este último tramo del viaje. Pasaba largas horas en su jardín, envuelta en suéteres de lana, mirando cómo la luz cambiaba a lo largo del día. A veces, sus hijos se sentaban junto a ella. No hablaban mucho, no hacía falta. Había entre ellos un entendimiento profundo, una ternura que solo nace cuando el tiempo se vuelve un tesoro. A pesar de la enfermedad, Audrey no perdió su hábito de cuidar. Preguntaba por todos, enviaba cartas a UNICEF, seguía informándose sobre crisis humanitarias. Incluso escribió notas con ideas para futuras campañas. Era como si su cuerpo se apagara, pero su compasión siguiera creciendo, luminosa, invencible. En los últimos meses, las visitas eran constantes. Amigos, colaboradores, vecinos del pueblo. Todos llegaban buscando consolarla, pero era ella quien los consolaba. Los recibía con esa sonrisa que parecía contener siglos de bondad. A veces les sostenía la mano y les decía, con voz suave: no estén tristes, he tenido una vida hermosa. Había en ella una calma inexplicable,
como si ya hubiera hecho las paces con todo lo que el destino le había dado y quitado. Su relación con el tiempo cambió. No lo veía como enemigo, sino como compañero. Cada día, aunque doloroso, era un regalo. Uno de sus últimos actos públicos fue un mensaje grabado para UNICEF. Su voz, aunque más frágil, seguía siendo cálida, firme. Habló del hambre, de los niños, del deber del mundo. No mencionó su enfermedad, no mencionó su despedida, solo habló de esperanza. Esa fue su forma de permanecer. Cuando el dolor aumentó, fue trasladada a su casa para recibir cuidados paliativos. La habitación estaba llena de flores blancas, las favoritas de Audrey. La luz entraba por la ventana como un suspiro. En esos días finales, sus seres queridos notaron algo extraño. Su rostro, a pesar del sufrimiento físico, parecía más tranquilo que nunca, como si finalmente hubiera encontrado el silencio que buscó toda su vida. Pasó sus últimas noches escuchando música suave, rodeada de quienes la amaban. A veces cerraba los ojos y parecía que estaba recordando algo hermoso, una risa de sus hijos, una flor abriéndose en su jardín, la mano de un niño en Somalia. El 20 de enero de 1993, Audrey Hepburn murió en su hogar. Pero la palabra murió no parece adecuada. Ella no se apagó, se disolvió suavemente, como una nota final que se prolonga en el aire mucho después de que el instrumento ha guardado silencio. Su cuerpo se debilitó, sí, pero su luz, esa luz que nunca perteneció del todo a Hollywood, permanece. En cada niño al que sostuvo, en cada vida que tocó, en cada gesto de bondad inspirado por su memoria. Y así, en sus últimos años, Audrey Hepburn confirmó lo que siempre había sido verdad, que la belleza más profunda no se lleva en la piel, sino en la forma en que iluminamos el mundo antes de partir. La mayoría de las leyendas se construyen a través del exceso. Más fama, más premios, más escándalos, más ruido. Pero Audrey Hepburn creó la suya de la forma más inusual posible, retirándose, guardando silencio, volviendo a ser humana cuando el mundo la quería eterna. Paradójicamente, fue ese gesto, apartarse, lo que la transformó en un mito imposible de borrar. Cuando dejó Hollywood, muchos pensaron que su estrella se apagaría con el tiempo, que una industria tan voraz la reemplazaría pronto, que su ausencia la convertiría en recuerdo. Pero ocurrió lo contrario. Cuanto más lejos estaba de la pantalla, más presente permanecía en el imaginario colectivo. La gente no hablaba ya de sus películas, sino de su esencia, de su forma de mirar, de su postura al caminar, de su delicadeza innata, de esa mezcla única entre fuerza y fragilidad que parecía desafiar toda lógica. Hollywood había intentado moldearla, pero Audrey, al irse, demostró que la verdadera elegancia nace de la libertad, no de la perfección. Su decisión de abandonar la fama se convirtió en una declaración estética, un manifiesto silencioso contra la maquinaria que consume a sus ídolos, una forma de demostrar que la belleza sin alma no es belleza, solo superficie. En Suiza, sin vestidos de Givenchy ni joyas de Tiffany, su estilo evolucionó hacia algo más profundo, la estética de la serenidad. Ropa simple, colores suaves, cabello recogido sin pretensiones. Y sin embargo, todas las revistas, décadas después, siguen llamando a ese periodo suyo la elegancia verdadera, porque la moda imita al ruido del mundo, pero el estilo imita al alma. Y Audrey había encontrado la suya. Su trabajo con UNICEF reforzó aún más ese legado. Al mostrar su vulnerabilidad, su compasión, su humanidad pura, Audrey redefinió lo que significa ser una mujer influyente. Ya no era la musa del cine, era la musa de la bondad. La imagen de ella, agachada, sosteniendo a un niño desnutrido, es quizás la fotografía más poderosa de su vida. No por tristeza, sino por la presencia absoluta que transmite. Ahí no hay actuación, no hay personaje, no hay guión. Solo una mujer que entendió que la fama sirve de poco si no se convierte en un puente hacia quienes más lo necesitan. Su legado se volvió tan grande que comenzó a trascender su propio rostro. La gente empezó a hablar de la forma Audrey de vivir, la capacidad de mantener la dignidad en el caos, de elegir la bondad incluso cuando duele, de preferir el silencio a la aprobación, de buscar sentido en lugar de éxito.
Es un legado raro en una época obsesionada con el protagonismo. Audrey se volvió eterna no por aparecer, sino por desaparecer con una elegancia que el mundo no supo imitar. Cada generación la redescubre. Las jóvenes no solo quieren vestirse como ella, quieren encontrar la paz que ella encarnaba. Los cineastas observan su presencia en pantalla como una forma de arte que ya no existe. Los humanitarios la citan como ejemplo de compasión radical. Audrey dejó Hollywood para salvar su alma, pero sin querer, salvó también su mito. Porque su retiro no fue un final, fue una purificación. Limpió su imagen de ruido, de artificio, de controversias, dejando solo lo esencial, la luz. Y es esa luz, delicada pero firme, la que sigue brillando en cada rincón de la cultura moderna, en editoriales de moda, en discursos humanitarios, en películas que intentan capturar lo que ella hizo sin intentarlo, en las miradas de quienes sienten que su historia es un recordatorio de que la vida no se mide en aplausos, sino en coherencia. Audrey Hepburn es eterna porque eligió lo que casi nadie elige: irse antes de quebrarse, permitirse ser imperfecta, vivir según principios propios, no según demandas externas. Y al hacerlo, dejó escrito un mensaje silencioso que aún resuena como un eco suave sobre el mundo. La verdadera grandeza nunca hace ruido. Cuando una vida se apaga, el mundo suele llenarse de silencio. Pero el silencio que dejó Audrey Hepburn no fue ausencia, fue resonancia. Una resonancia suave, delicada, persistente, como si su luz hubiera decidido quedarse entre nosotros incluso después de que su cuerpo no pudiera hacerlo. En Tolochenaz, la pequeña aldea que la vio renacer y luego partir, el viento parece todavía llevar su nombre. Las montañas guardan su sombra, los jardines recuerdan sus pasos, y el cielo, a ciertas horas, parece adoptar la misma claridad tranquila que habitaba en su mirada. No dejó monumentos, no dejó discursos grabados en mármol, dejó algo más poderoso: gestos, pequeños gestos encendidos por una voluntad inmensa, la mano que sostuvo a un niño enfermo, la mirada que escuchó antes de hablar, la voz que exigió justicia sin elevar el tono. La belleza de Audrey nunca estuvo en el vestido perfecto, ni en las joyas icónicas, ni en el cine que la volvió leyenda. Su verdadero brillo estaba en la manera en que habitaba el mundo, sin hacer daño, sin imponer ruido, sin buscar merecimientos. Una mujer que avanzaba con la suavidad de quien sabe que la vida es frágil y que cada gesto cuenta. Es curioso, Hollywood intentó inmortalizarla a través de sus películas, pero fue la vida que escogió fuera de la pantalla la que la hizo verdaderamente eterna. El mundo la recuerda no por la fama que tuvo, sino por la luz que eligió entregar. Hoy, cuando vemos su imagen, ese rostro sereno, ese cuello esbelto, esa elegancia que parecía natural, no pensamos en glamour, pensamos en calma, en dignidad, en compasión. Audrey Hepburn dejó el cine para encontrar su alma, y al hacerlo, nos enseñó algo que pocas figuras públicas han enseñado jamás: que la grandeza no necesita escenario, que la bondad puede ser un acto revolucionario, y que a veces la forma más alta de belleza es proteger la vida de otro. Su legado no vive en vitrinas ni en alfombras rojas, vive en los hospitales que visitó, en los niños que alimentó, en las voces que se alzaron inspiradas por la suya. Vive en cada persona que alguna vez comprendió que la fama es efímera, pero la empatía es eterna. Hay un instante, cuando el día termina, en que la luz del atardecer cae con una suavidad casi humana. Ese instante parece hecho del mismo material que Audrey. Un momento breve, dorado, que no reclama atención pero que transforma silenciosamente a quien lo contempla. Así permanece ella, como un eco que no se extingue, como una brisa que nunca hiere, como una prueba de que la vida puede ser vivida con la misma delicadeza con que se toca una flor. Porque aunque su voz ya no habla, su alma sigue diciendo algo: que la belleza es un puente, que la compasión es una fuerza, y que vivir con ternura también es una forma de valentía. Audrey Hepburn no se fue, solo cambió de forma, y en esa forma, invisible pero luminosa, sigue habitando el mundo, demostrando que algunas vidas no terminan, se convierten en luz.